Hoy vamos a analizar las leyes de Newton. Las leyes de Newton son las leyes del movimiento. Específicamente, las leyes de Newton nos van a decir a nosotros cómo se mueve un objeto en función de la ausencia de fuerzas o cuando existan fuerzas. Normalmente, las leyes como de la primera ley de Newton, la primera, es una ausencia de fuerzas. La primera ley también se conoce como la ley de la inercia. ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto, si está en reposo, quiere permanecer en reposo. Y si un objeto se está moviendo a velocidad constante, quiere permanecer moviéndose a velocidad constante. No existen fuerzas alrededor. Si yo aquí dejo este marcador o este borrador paradito y me voy, y no existe ninguna fuerza para que este borrador se mueva, no va a existir un movimiento y va a permanecer en reposo. Eso es inercia. La inercia normalmente hace que los objetos mantengan el tipo de movimiento que tienen originalmente. Si es reposo, que es un tipo de movimiento cuya velocidad es cero, se va a mantener allí. Es este fenómeno el que nos dice a nosotros que, por ejemplo, cuando va un auto moviéndose y de pronto se frena, uno quiere seguir moviéndose. Ese movimiento que uno tiene se llama movimiento inercial. ¿Por qué? Porque el objeto se detuvo, pero nosotros que íbamos dentro de ese objeto queremos permanecer en el movimiento. Y lo mismo sucede cuando un objeto está en reposo y de pronto arranca y entonces uno quiere quedarse en el lugar donde estaba en reposo. Poco a poco se adapta al sistema nuevo de inercia que es el movimiento. Si yo lanzara un objeto sobre una superficie, normalmente se va a ir deteniendo el objeto. Se detiene porque hay una fuerza que es la fuerza de fricción. Pero si nosotros desaparecemos la fuerza de fricción, el objeto se va a mover indefinidamente. Ok, entonces la primera ley de Newton es la ley de la inercia. Simplemente nos tiene que decir que va a tener una velocidad constante. Es una velocidad constante. Aquí no existen fuerzas. O sea, que si existe primera ley de Newton en un objeto, eso quiere decir que no hay fuerzas aplicadas. En todo caso, las fuerzas se deben de anular para que exista la primera ley de Newton. Se conoce como la ley de la inercia. La tercera ley de Newton, esta tercera ley hace que nosotros, por ejemplo, nos podamos sentar sobre una silla y no hundirnos. ¿Por qué? Porque a la hora de que nos sentamos o estamos de pie sobre un suelo y no hundirnos, es que la fuerza que nosotros aplicamos directamente sobre el suelo es exactamente la misma fuerza que el suelo aplica sobre nosotros. Entonces, nosotros vamos a decir que la tercera ley de Newton es una ley que a veces está mal llamada de acción-reacción. En realidad es la ley que aplica una fuerza llamada acción o activa, en este caso nosotros encima del escritorio o por ejemplo aquí este borrador, lo ponemos sobre esta superficie. Entonces el borrador tiene una fuerza activa o una fuerza de acción que va hacia abajo, que es el peso. Sin embargo, este lugar donde está puesta el borrador está haciendo una fuerza de reacción contraria. A eso se le llama fuerza de reacción. Entonces a la tercera ley de Newton se le debe de conocer como fuerza de acción, fuerza de reacción. Ambas tienen que ser en número o en la magnitud idénticas, pero con una diferencia. El sentido, el sentido de las fuerzas debe de ser contrarios. El sentido del peso va hacia abajo y el sentido del lugar donde está puesto el borrador va a ir hacia arriba. Entonces hay una fuerza de reacción hacia arriba y hay un peso que va hacia abajo. Lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros nos sentamos sobre una silla
y a la hora de apoyarnos sobre la silla vamos a hacer una fuerza de acción que obedece a nuestro peso. Y la fuerza de reacción es la fuerza que hace la silla sobre nosotros. ¿Cómo sabemos que la fuerza de reacción es exactamente igual? Vamos a decir lo siguiente: la fuerza de nosotros sobre la silla es exactamente igual a la fuerza de la silla sobre nosotros, con una diferencia que va en sentido contrario, por eso es que va el signo negativo. Si nuestra fuerza fuese mayor que la fuerza de reacción, nos hundimos. Y si la fuerza de reacción fuera mayor que la fuerza de acción, nos lanzaría. Y eso no sucede. Normalmente nosotros nos apoyamos y quedamos estables. Lo mismo cuando vamos caminando. Entonces, la fuerza de reacción va a depender de la fuerza activa, que en este caso es el peso. Pero también se puede dar cuando nos apoyamos sobre una pared, apoyamos nuestro peso sobre la pared, y ahí hay una fuerza horizontal. Si la pared no se mueve, hay una fuerza de reacción exactamente igual. Entonces, tenemos que tener bien claro, tenemos una fuerza de acción y una fuerza de reacción. En magnitud tiene que ser igual. Los objetos no van a ser acelerados. No existe un cambio en la velocidad. Eso es lo que nosotros conocemos como la tercera ley de Newton y normalmente se aplica en casi todos los objetos que tienen un proceso estático. Hay procesos de movimiento, pero cuyo movimiento tiene que ir a velocidad constante. Y la segunda ley de Newton, que por sí no tiene un nombre exacto, aplica el concepto de la fuerza que va a hacer que un objeto varíe su velocidad. Pero este objeto debe de poseer una masa. Entonces, normalmente en los libros aparece que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esta es la ley número 2 de Newton. La aceleración, el concepto de aceleración es el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Por lo tanto, fuerza es igual a la masa por un cambio de la velocidad respecto del tiempo. Esta forma y esta manera es quizás más explícita. La masa está multiplicando, la operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces, voy a describir la segunda ley de Newton de la siguiente manera. La fuerza aplicada sobre una masa, va a originarme un cambio en la velocidad de esa masa respecto del tiempo. Entonces, yo voy a aplicar una fuerza sobre esta calculadora, la voy a levantar. La calculadora debe de poseer masa. Entonces, si yo le aplico una fuerza a la calculadora, voy a originar un cambio en la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad ahorita de la calculadora? Pues aparentemente 0. En el instante que le aplique una fuerza, cambio su velocidad. Y entonces aplico la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa con la calculadora ahorita en el reposo? Ahorita en el reposo lo que estoy haciendo es una tercera ley de Newton. Pero en el instante que yo le empiece a aplicarle una fuerza, entonces yo origino un cambio en la velocidad. Velocidad 0, ahorita no, ahorita sí, ahorita no. Entonces este cambio me origina a mí lo que Newton interpretó como la segunda ley, que es una ley dinámica, una ley donde sí existe la aplicación directa de una fuerza sobre una masa. Cuando nosotros estamos empujando un auto que está estacionado, normalmente al inicio es cuando más nos cuesta poder sacarlo de su sistema inercial. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable que nos va a dar la inercia es la masa. La unidad de medición de la inercia va a ser la masa. Un objeto entre más masa tenga, va a ser más difícil cambiar su forma de movimiento. Si está en reposo,
cambiar la forma del movimiento de reposo va a ser más difícil. Pero si está moviéndose, detenerlo también va a ser mucho más difícil. Eso es aplicado a la primera ley de Newton. Ahora, nosotros podemos aplicar una fuerza sobre cualquier masa y hacer que varíe la velocidad. Eso quiere decir que le estamos otorgando una aceleración. Aquí está la presentación de las tres leyes de Newton. Estas tres leyes de Newton son las que nos dan todas las posibilidades de movimiento que tiene cualquier objeto en la naturaleza. Si existe una pregunta de cuál es la variable física que hace que un objeto cambie su velocidad o quiere decir que haya una aceleración, es la fuerza, es la única. Y las fuerzas que nosotros normalmente no contemplamos en la naturaleza, pero que siempre existen, son las fuerzas de fricción o fuerzas de rozamiento. Si yo dejo caer este borrador, prácticamente no vemos que hay una fuerza de fricción debido al aire. Pero si lo dejo caer una mayor distancia, eso sí lo vamos a observar. Sin embargo, si dejo caer una hoja de papel, vamos a observar que no va a caer de manera inmediata, sino que va a irse deteniendo eso por el área. Entonces, si yo tengo un área, entonces la hoja se va a ir deteniendo. Eso es porque hay una fuerza de fricción debido al aire. Bueno, eso que se aplica en el aire sucede en cualquier superficie. Específicamente, el único lugar donde no existe eso es en el vacío. Y es inexistente prácticamente el vacío, puesto que siempre existen partículas. Incluso fuera del planeta Tierra, las partículas siguen existiendo, los átomos siguen existiendo en lo que nosotros supuestamente decimos espacio vacío. Pero aquí sobre la Tierra, todo movimiento, eso debido a un rozamiento, existe siempre un rozamiento. Entonces, siempre está aplicada la segunda ley de Newton. Es en el único instante donde la segunda ley de Newton no se da, es precisamente en el reposo. Y entonces, aunque hay una fuerza activa, que debería de ser, por ejemplo, la gravedad, pero va a haber una fuerza de reacción. Entonces, es cierto, hay una segunda ley de Newton activa, pero hay una fuerza de reacción. Entonces, cuando los objetos están en reposo, no está cambiando la velocidad, entonces deja de existir la segunda ley de Newton. Esta es la presentación de las tres leyes de Newton. Espero dejar claro el tema.